Al comienzo de la historia, vemos a un ladrón astuto e inteligente llamado Morris, a quien la policía atrapó por un caso de robo a un banco, pero su castigo no era una prisión común. Lo estaban llevando a la prisión más peligrosa y segura del mundo, Alcatraz, para cumplir cadena perpetua. Este es el lugar del que, hasta hoy, ni siquiera un pájaro ha podido escapar. Alcatraz es una prisión tan temida que no está construida en tierra firme, sino en una isla pequeña y desierta en medio del océano. Esto significa claramente que, aunque un prisionero arriesgue su vida y logre escapar de la cárcel, no podrá huir, porque lo detendrá el agua fría y profunda que se interpone en su camino como la muerte misma. Por eso, esta prisión tenía la reputación de ser la más segura del mundo. Aquí no se encerraba a ladrones comunes, sino a los criminales más peligrosos y notorios del mundo. Pero amigos, pronto el orgullo y la reputación de esta prisión iban a quedar por los suelos, porque ahora había ingresado en ella un tal Frank Morris, un verdadero cerebro maestro que ya había escapado varias veces de las cárceles más seguras rompiendo sus muros. Pero al ver la situación esta vez, incluso Morris se sintió un poco intimidado, porque esta prisión era mucho más segura que cualquier otra que él hubiera imaginado. Pero la determinación de Morris era de acero. Él no quería pasar toda su vida pudriéndose aquí. Quería escapar de esta prisión infernal lo antes posible. En cuanto entró a la prisión, la mirada aguda de Morris comenzó a escanear cada rincón y empezó a pensar en cómo escapar. Primero, a Morris lo revisan completamente de pies a cabeza, lo desnudan por completo y luego lo encierran en una celda estrecha. Un guardia se acerca a Morris y con una sonrisa sarcástica le dice: «Bienvenido a Alcatraz. Y amigos, es aquí donde comienza la verdadera historia que les pondrá la piel de gallina». De repente, suena una campana fuerte y todas las puertas de las celdas se abren automáticamente como si fueran máquinas. Los oficiales gritan llamando a los prisioneros para que salgan. La disciplina en esta prisión es tan estricta que hasta para respirar hay que pedir permiso. Los prisioneros deben seguir reglas estrictas de limpieza y de regresar a sus celdas a tiempo. Todos, vistiendo el mismo uniforme y con la cabeza baja, se forman en fila para ir a desayunar. Frente a Morris, en la mesa del comedor, está sentado un viejo prisionero llamado Litmus. Morris, sorprendido, pregunta: «No me dieron tenedor. ¿Cómo voy a comer los fideos?». Litmus lo mira fijamente y le dice: «Oye, esto no es tu casa. Come en silencio lo que te han dado, o de lo contrario tendrás que morirte de hambre». En ese momento entra en escena una bestia llamada Wolf. Este peligroso prisionero comienza a molestar a Morris. Todos los presos de la cárcel estaban hartos de Wolf. Era una bestia que imponía su voluntad sobre todos los demás reclusos y tenía registrados numerosos casos repugnantes de violación. En esta prisión se encuentran algunos de los criminales más peligrosos. Aquí, Litmus le pide un poco de comida a Morris y, en ese momento, Morris le da su plato. Pero cuando Morris se agacha para mirar debajo de la mesa, descubre algo sorprendente. Litmus no estaba comiendo la comida él mismo, sino que en secreto estaba alimentando a su ratón mascota. Aquí se valoraba más a los animales que a los humanos. Por la noche, un oficial lleva a Morris ante el alcaide. Cuando Morris llega a la lujosa oficina del alcaide, este lo mira fijamente a los ojos y le dice: «Sé que eres muy inteligente y tienes una mente muy aguda. Pero ¿de qué sirve todo eso aquí? Porque muchos tipos listos como tú han venido y se han ido de aquí, pero nadie ha logrado escapar de aquí. Aquí los prisioneros siguen reglas muy estrictas. Solo una vez cada 2 meses alguien puede venir a verte, y eso solo si estoy de buen humor. El alcaide es una persona muy estricta y de corazón de piedra, que da castigos tan severos por el más mínimo error que hace temblar el alma de los prisioneros». El alcaide, amenazando, dice: «Ni siquiera pienses en escapar de aquí o serás hecho pedazos». A lo que Morris responde con mucha astucia: «No, señor. ¿Quién podría siquiera pensar en escapar de aquí mientras usted esté presente?». Pero en realidad, el alcaide no tenía idea de que desde el primer día, Morris ya había empezado a planear cómo escapar de allí. Durante este tiempo, Morris observa todo con ojo de halcón y, aprovechando la oportunidad, roba el cortaúñas del alcaide de la mesa. Aunque era un objeto muy pequeño, Morris sabía que en una prisión como Alcatraz, incluso un simple cortaúñas podía ser utilizado para hacer algo grande. En cuanto Morris regresa a su celda, esconde el cortaúñas guardándolo dentro de la Biblia. Al día siguiente, en el baño, Wolf vuelve a molestar a Morris.
Pero esta vez, Morris no iba a quedarse callado. Ahora Morris muestra su verdadero carácter y atrapándolo, le da tal paliza que todos se quedan mirando asombrados. Después de golpear a Wolf, Morris se ganó un respeto y temor especial en toda la prisión. Todos empezaron a temerle a Morris. Después de esto, a Morris le asignan trabajo en la biblioteca. Allí conoce a un hombre llamado English. Él es el preso más antiguo y experimentado de esta prisión. A English también le dieron cadena perpetua por el asesinato de 2 personas. Había pasado la mitad de su vida en esta prisión. Conocía cada rincón y cada secreto de esta cárcel. Estaba al tanto de todo lo que ocurría en la prisión. Incluso sabía que esa mañana Morris y Wolf habían tenido una fuerte pelea. Después muestran el patio de la prisión, donde los presos están jugando algún juego. En ese momento se encuentra con un artista llamado Doc, que tranquilamente está pintando un cuadro suyo. Doc es una persona muy sencilla y decente, que lleva cumpliendo condena aquí desde hace muchos años. Él tenía una pasión por la pintura y pasaba la mayor parte de su tiempo entre estos colores. Doc decía que en una prisión como Alcatraz, cualquiera podría volverse loco por la opresión, pero gracias a la pintura, su mente seguía funcionando bien hasta ahora. Morris, al ver la pintura de Doc, le pregunta, ¿por qué has pintado esta flor en el cuadro? ¿No hay nada así en tu camisa? Doc respira hondo y dice, esta es mi felicidad, que solo está viva en esta pintura, en mi corazón ya ha muerto. Después, cuando Morris mira hacia su derecha, ve a English arriba. Morris, sin miedo, se dirige hacia English. Cuando Morris se acerca a él, sus secuaces detienen a Morris. Entonces, English hace una señal y dice, deténganse, es de los nuestros, déjenlo pasar. Morris se le acerca y se sienta junto a él, y de inmediato le expresa lo que siente en su corazón. Morris le dice que le ayude a escapar de allí. Al escuchar esto, English se echa a reír a carcajadas. Mira, hijo, esto no es solo una cárcel, es la tumba viviente de todos nosotros. Si queremos salir de aquí, primero tendremos que morir, solo entonces nuestros cadáveres llegarán del penal al cementerio. Vamos. Supongamos que logras escalar estos altos muros y después cruzas las peligrosas fuerzas de seguridad. Y que, por algún poder mágico, logras salir de la cárcel esquivando la mirada de los cientos de guardias de aquí. Aún así, no podrás escapar de aquí, porque más adelante tu camino será bloqueado por el mar sangriento. Así que no pierdas el tiempo y cumple tu condena en silencio, al menos seguirás con vida. Pero Morris estaba decidido. Él nunca había aprendido a rendirse, quería escapar de esta prisión a toda costa. Esa noche, un oficial le dice a Morris que a partir de mañana se le asignará trabajo de carpintería. También se le pagarán 50 centavos por hora de trabajo. Morris aceptó de inmediato, no por el dinero, sino porque pensó que allí podría encontrar alguna herramienta que le ayudara en su plan de escape. Al día siguiente, Morris le pregunta a Litmus cómo puede escapar de allí. Litmus se ríe y dice, «Oh, eso es muy fácil. Cada celda tiene una rejilla de ventilación, a través de ella puedes llegar al techo. Quizás desde allí puedas escapar», y sonriendo ante las palabras de Morris, se aleja. Pensó que Morris estaba bromeando. Entonces Doc le advierte a Morris, «Mira atrás, Wolf viene hacia ti». En ese momento, Wolf se lanza sobre Morris con un cuchillo afilado para atacarlo. Morris rápidamente envuelve su abrigo en la mano y comienza a pelear con él. En ese momento, un guardia intenta detenerlo, pero Wolf, enloquecido, también ataca al guardia con el cuchillo. Ahora la situación se sale de control y el guardia de la torre de vigilancia comienza a disparar. Solo entonces Morris y Wolf dejan de pelear. Morris no sabía que en la torre de vigilancia siempre hay un guardia presente. Ahora, él comienza a observar cada pequeño y gran detalle de esta prisión con mucha atención. Como castigo, los guardias llevan a Morris y Wolf al bloque D. Amigos, este es el lugar donde los prisioneros son torturados toda la noche en completa oscuridad. Era una celda en la que el silencio podía volver loco a cualquiera. Antes de irse, Wolf amenaza a Morris diciéndole, «Amigo, tu muerte será a manos mías». Esa noche, Morris tiene que soportar varios tipos de tortura, lo que lo deja en muy mal estado. Después de pasar 2 semanas en esa celda oscura, cuando lo llevan de regreso a su celda, estaba medio muerto. Allí, Litmus le envía una nota a Morris a través de su ratón mascota, en la que está escrito, «Bienvenido de nuevo, Morris». Al leer esto, una leve sonrisa aparece en el rostro de Morris. Un día,
Un nuevo prisionero llamado Charlie llega a la cárcel y, por suerte, lo colocan en la celda junto a la de Morris. Morris y Charlie se hacen amigos rápidamente. Luego, Morris también le presenta a sus otros amigos de confianza. En ese momento, el alcaide realiza una inspección sorpresa en la celda de cada prisionero sin avisar a nadie. Cuando entra en la celda de Doc, ve que hay muchas hermosas pinturas hechas por él. Vadan se sorprende al ver que su talento para la pintura sigue aumentando día a día. Doc también había hecho una pintura de Vadan y la tenía guardada. Al ver eso, Vadan primero empieza a sonreír, pero por alguna razón, al momento siguiente su estado de ánimo cambia y ordena a los guardias que saquen todas las pinturas hechas por Doc en la celda. Esta decisión cruel de Vadan destrozó completamente a Doc por dentro, porque Doc solo sobrevivía en esa prisión gracias a sus pinturas. Él amaba cada una de sus pinturas más que a su propia vida, porque esa era su única felicidad allí, y hasta eso le fue arrebatado cruelmente. Amigos, si creen que el alcaide hizo mal, asegúrense de darle like al video. Morris le dice que no se preocupe, que no pasa nada. Amigo, solo era una pintura, puedes hacer más, pero Doc no podía superar el shock. Al día siguiente, al verlo, Morris le pide al guardia que por favor vigile a Doc, que se ve muy angustiado, no sea que en un arranque de ira se haga daño a sí mismo. Entonces el guardia le dice a Morris de manera grosera que se ocupe de sus propios asuntos. A Doc también le asignan el trabajo de carpintería junto con Morris. En ese momento, Doc pone algo en el bolsillo de Morris en secreto. Después llama a un guardia y, con el hacha afilada que le dieron para la carpintería, se corta 3 dedos. La sangre empieza a brotar y él dice que no puede pintar en ese estado, que no los necesita y empieza a gritar. Entonces los guardias lo agarran y se lo llevan. Morris ve que Doc ha puesto en su abrigo la misma flor con la que hizo su pintura. Quizás quería decirle a Morris que estas personas le habían arrebatado su última felicidad. Morris, furioso, recoge los dedos cortados de Doc, los pone en una caja y mirando fijamente al guardia le dice: «Ve y dáselos a tu jefe, él se pondrá muy feliz al ver esto». Al día siguiente Morris está sentado en su celda. En ese momento, ve que una cucaracha está entrando en el conducto de ventilación de la pared. Al ver esto, los ojos de Morris brillan. Se da cuenta de que si esa cucaracha puede entrar, entonces debe haber alguna manera de salir de allí. En ese momento, English llega y le cuenta que Doc se cortó los dedos porque le habían cancelado el permiso para pintar. Al saber esto, Morris se enfurece tanto que decide hacer un plan definitivo para escapar. Al día siguiente, en el comedor, el alcaide le pregunta a Morris con sospecha por qué apoya tanto a Doc. Él responde que no es nada de eso. Diciendo esto, Morris vuelve a la mesa y se sienta. Allí se encuentra con 2 hermanos, John y Clarence. Pero Morris les habla como si ya los conociera de antes. John y Clarence, en realidad, ambos habían estado en la banda de Morris en otra prisión, y ahora el equipo estaba a punto de completarse. Ahora a John le parecía más fácil escapar de la cárcel porque estos 2 hermanos eran tan inteligentes como Morris, y los 3 empezaron a planear juntos una sólida fuga de la prisión. Por la tarde, la novia de Charlie viene a visitarlo. Por otro lado, la hija de English había venido a verlo. Al ver a su hija, a English se le llenan los ojos de lágrimas porque su hija había crecido mucho en su ausencia y sentía un profundo pesar por no haber podido ver la infancia de su hija. Por otro lado, la esposa de Charlie le da una mala noticia. Tu madre está muy enferma y los doctores dicen que no podrá sobrevivir más de 1 o 2 meses. Al escuchar esto, Charlie también se preocupa y empieza a pensar en escapar de Alcatraz para poder ver a su madre por última vez. Y en ese momento el guardia llega y dice que el tiempo para hablar se ha terminado. Esa noche, desesperado, Charlie le dice a Morris que si planea escapar de aquí, lo incluya a él también. Tengo que ir con mi madre. Al día siguiente, Morris, Charlie, John y Clarence tienen una reunión secreta. Entonces Morris les cuenta su plan maestro, que la ventilación de cada celda da al techo y además que este lugar está en medio del mar lleno de agua salada, lo que ha debilitado las paredes por la humedad. Tengo un cortaúñas robado y ya he empezado a cavar. Si voy cavando poco a poco y hago un pequeño túnel hasta llegar al techo, podremos salir de aquí. John pregunta que si por la noche los guardias se dan cuenta de que no estás en tu celda, ¿no sospecharán? Entonces Clarence, sonriendo, dice que él tiene la solución para ese problema. Él dice que aquí hay un barbero que me conoce, que corta el cabello a los prisioneros. Él puede suministrarnos cabello real,
y usándolo podemos hacer una cabeza falsa, es decir, una cabeza de maniquí, y ponerla en la cama. Así, aunque salgamos por el túnel de la pared y estemos en el techo, los guardias no sospecharán nada porque pensarán que estamos durmiendo. Pero el problema seguía siendo cómo cruzar el agua fría del mar, aunque lográramos salir de la cárcel. Morris le dice a John: «Mira, en esto voy a necesitar tu ayuda. Tú trabajas en el departamento de ropa. Allí encontrarás los impermeables que se hacen para los oficiales de policía, así que roba algunos impermeables y dámelos. Con eso podemos fabricar una balsa inflable y chalecos salvavidas para cruzar el mar». Aquí Charlie dice: «Hermano, denme también algún trabajo. Yo también quiero ayudarles». Morris le dice a Charlie que cuando yo quite la rejilla de ventilación, tú vigila afuera para que ningún guardia nos vea. Y cuando tú la quites, yo haré la guardia. A todos les gusta este astuto plan de Morris y esa misma noche, arriesgando sus vidas, comienzan con el trabajo. Pero el cortaúñas era muy pequeño para cavar la pared, y Morris tenía que hacer mucho esfuerzo para usarlo, lo que le dificultaba mucho cavar la pared. Se le pelaron las manos, empezó a sangrar, pero no se detuvo. Poco a poco, empieza a cavar ese agujero. Al día siguiente, en la mesa del comedor, les dice a sus amigos que necesita una herramienta más grande para cavar. Raspar la pared con el cortaúñas está siendo muy difícil. En ese momento, al mirar la cuchara en su mano, a Morris se le ocurrió una idea genial. A propósito, frota la cuchara contra su zapato para ensuciarla. Después de eso, Morris llamó al guardia y le dijo que esa cuchara estaba sucia. «Dame otra cuchara». Los demás también le pidieron al guardia que les cambiara la cuchara para crear confusión. Al guardia no le pareció que hubiera nada raro en esto, y permitió inmediatamente que cambiaran las cucharas. Después de eso, él se dirige directamente hacia la mesa, donde otro guardia de seguridad está sentado en una silla. Pero en cuanto empieza a cambiar las cucharas que están sobre la mesa, John distrae al guardia presente allí con una conversación. Aprovechando esta oportunidad, Morris toma 2 cucharas en lugar de una y esconde una de ellas en su bolsillo. ¿Atraparán a Morris? Sigue mirando para descubrirlo. Después de eso, él va directamente a su celda. Por la noche, cuando English viene a darle un libro, Morris le pregunta si hay algún equipo de soldadura disponible aquí. English se da cuenta de que Morris todavía tiene la obsesión de escapar de la cárcel. Le advierte diciendo que ya le ha dicho antes que su intento será en vano, porque lo atraparán y quizás incluso pierda la vida. Pero a Morris no le afecta en absoluto esa advertencia de English, él estaba obsesionado. Al día siguiente va con Litmus y le pide una caja de cerillas. Morris dice: «Si me ayudas, le daré mi parte de la comida a tu querido ratón todos los días». Litmus, que amaba profundamente a su ratón, acepta felizmente este trato. Amigos, ¿alguna vez han visto tanto amor por un ratón? Esa misma noche, en la oscuridad, Litmus le pasa la caja de cerillas a Morris en secreto. Ahora Morris pone en marcha su ingenio. Saca una de las asas del cortaúñas, con la que va a fabricar una pequeña pala. Luego rompe la cuchara robada y la une al mango del cortaúñas. Prende las cerillas y suelda bien ambas piezas, improvisando así una herramienta afilada capaz de cortar incluso piedra. Y así, en cuanto consigue la herramienta, comienza a excavar alrededor del respiradero. Charlie está vigilando afuera. El plan era que si algún guardia se acercaba, él silbaría de inmediato para avisar a Morris. Pero, debido al cansancio, Charlie se queda dormido mientras hace guardia, y justo entonces, un guardia aparece allí como si fuera la muerte. Morris está cavando adentro, completamente ajeno a lo que sucede. Pero, afortunadamente, en el último momento, English intervino y distrajo al guardia conversando con él. Por otro lado, al escuchar la voz fuerte de English, Charlie se despertó de golpe, pero de los nervios se le secó la garganta y no pudo silbar. Entonces, a propósito, deja caer algo con la mano. Al escuchar el sonido del golpe, Morris entiende la señal y a toda velocidad cubre el respiradero con cartón y se acuesta en la cama. El guardia asoma la cabeza y pregunta: «Aquí huele a algo quemado. ¿Qué está pasando?» Morris, con mucha confianza, miente: «Señor, mientras usted esté aquí, ¿quién se atrevería a fumar? A mí no me llega ningún olor». El guardia le cree y se va. Se salvaron por los pelos. En cuanto se va, Morris vuelve al trabajo y quita el concreto de alrededor del respiradero. Pero entonces surge un nuevo problema. Junto con la rejilla de ventilación, también se han colocado tornillos de hierro. Para cortarlos no servirá cualquier herramienta común, sino que hará falta una herramienta de metal afilada.
Durante este tiempo, cada vez que Morris tenía la oportunidad de salir, sacaba silenciosamente el cemento y la tierra que había recogido de la rejilla en su bolsillo y los dejaba caer en el jardín, para que nadie sospechara nada. Al día siguiente, mientras trabajaba como carpintero, Morris se fija en un trozo de metal que es tan afilado como un cuchillo. Él lo recoge, pero Charlie se asusta. Él dice: ¿cómo vas a sacar esto afuera esquivando el detector de metales? Si te atrapan, te dispararán directamente. Con un brillo en los ojos, Morris dice: yo me encargaré de todo eso. Cuando Morris sale, el detector de metales en la puerta suena fuertemente. Bip, bip. En realidad, Morris había traído el metal en la mano a propósito. El guardia pregunta enojado: ¿por qué te lo estás llevando? Morris, con inocencia, dice: señor, pensé que lo usaría para colgar la ropa. El guardia dice: no te hagas el listo y dámelo. Dicho esto, el guardia le quita el metal y deja que Morris se vaya después de revisarlo. El guardia pensó que lo había atrapado, pero no sabía que había caído en la trampa de Morris. Pero nuestro héroe es un verdadero héroe. En realidad, no robó uno, sino dos metales. Uno lo llevaba en la mano para mostrárselo al guardia y la verdadera herramienta la había escondido en la suela de sus zapatos. Apenas llega a la celda, usa ese metal afilado para cortar la reja de hierro. Ahora llega el turno de engañar a los guardias fabricando una cabeza falsa, para lo cual estos 4 amigos cumplen cada uno con su responsabilidad. Charlie le pide un poco de pintura al guardia, diciendo que le gusta la pintura como pasatiempo. Morris muele el concreto que sacaron del agujero y lo convierte en un polvo parecido a la piel. John recoge en secreto cabello real de la barbería y Clarence trae libros viejos de la biblioteca. Después de reunir todos los materiales, Morris utiliza agua y revistas viejas para hacer una cabeza de maniquí con papel maché, sobre la cual pone pintura y el cabello real, creando así una cara falsa que parece completamente real. En la oscuridad, nadie podría decir si es una persona o un muñeco al verlo. Al mismo tiempo, Morris también hizo paneles de cartón falsos para cubrir la pared, que parecían exactamente como una pared real. Una noche, Morris decidió arriesgarse y subir solo. Colocó la cabeza falsa que había hecho en la cama y la cubrió con una manta hasta el cuello. Después de eso, tomó el cartón falso y salió del túnel. Allí, Morris se agarra de las tuberías y, como una araña, sube lentamente hasta el techo. Por otro lado, Charlie está vigilando afuera. Al llegar al techo, Morris ve que hay una pesada reja de hierro arriba, a la que no puede llegar ni siquiera saltando. En ese momento, un guardia se acerca abajo y, mirando fijamente a Charlie, le pregunta: ¿por qué estás pintando tan tarde en la noche? ¿Y por qué tu amigo Morris se fue a dormir tan temprano hoy? A Charlie se le corta la respiración. Tartamudeando dice: sí, señor. Hoy Morris se cansó trabajando, por eso se fue a dormir. De repente, el bastón se le cae de las manos al guardia. Al recogerlo, ve que el cabello de Morris se ve muy extraño. Ahora Charlie empieza a temblar de miedo, pensando que hoy sí están perdidos, que la muerte es segura. Sospechando algo, el guardia mete la mano en la celda de Morris y le toca el cabello. En ese momento, la manta de Morris se mueve y él pregunta: ¿qué pasó, señor? ¿Son mis cabellos tan hermosos que los está acariciando? Por suerte, justo a tiempo, Morris bajó de arriba y se acostó allí. El guardia, avergonzado, se va. Amigos, si a ustedes también se les detuvo la respiración, escriban "salvado" en los comentarios. Al día siguiente, Morris les dice a sus compañeros que hay una manera de llegar al tejado, pero la rejilla es muy alta y muy fuerte. Necesito ayuda de otro amigo. Juan dice: yo vendré. Ambos abrirán la parrilla juntos, pero será necesario un taladro para cortarla. Al día siguiente, en la clase de música, todos están tocando los instrumentos. De repente, Morris se fija en un pequeño ventilador de mesa que está allí. A Morris se le ocurre que con el motor de ese ventilador se puede hacer un taladro. Le hace una señal a Charlie. Charlie, con mucho cuidado, esconde ese pequeño ventilador en su caja de instrumentos. Cuando Charlie sale, los guardias revisan su caja de instrumentos, pero no ven el ventilador y dejan que Charlie se vaya. Tan pronto como llega a la venta, Morris quita el motor del ventilador y, después de varias horas de arduo trabajo, prepara un taladro casero. Esa noche, Morris y Charlie suben al tejado y comienzan a cortar la varilla de hierro con un taladro. Sir, sir. El sonido de la máquina perforadora era bastante fuerte en el silencio. Al escuchar ese ruido, los guardias se ponen en alerta y comienzan a subir.
Pero para entonces, Morris ya ha cortado una varilla de la reja y detiene la perforación de inmediato. En cuanto el ruido cesa, el guardia se confunde y se va de regreso. Ahora los cuatro habían abierto todos los caminos para escapar. El destino estaba frente a ellos. Esa noche de martes, estaban a punto de escapar de la prisión más segura del mundo, Alcatraz. Iban a lograr un milagro que hasta entonces había sido imposible. Al día siguiente, vuelven a reunirse en la sala de cine. Entre el ruido de la película, Morris pregunta, ¿está todo listo? ¿Qué pasó con los impermeables? John dice, todo está listo, jefe. Hemos hecho botes inflables y chalecos salvavidas con los impermeables. Nuestra cabeza de maniquí también está lista. Solo falta el momento de volar. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Morris puso en la mesa la flor que Doug le había dado, en su memoria. El alcaide, que era una persona cruel, al ver esta flor, se acerca deliberadamente y la aplasta con sus propias manos. Al ver esto, la sangre de Litmus hierve de rabia. Doug era su amigo. Litmus grita enfurecido y ataca al alcaide. Mataste a Doug y ahora también estás borrando su recuerdo. Pero justo cuando avanza, de repente le da un ataque al corazón y cae muerto en ese mismo instante. Ahora había fuego en los ojos de Morris. El alcaide le había quitado la vida a sus dos amigos. Ahora ya no se trataba solo de escapar. Ahora se trataba de venganza. Morris está esperando a la medianoche, cuando English entra en su celda. Morris dice, quizás esta sea nuestra última reunión. English entiende que esta noche es la noche. Le da su bendición y se va. Pero entonces sucede justo lo que temían. De repente, el alcaide aparece sin avisar para revisar la celda de Morris. Parecía como si alguien los hubiera delatado. El corazón de Morris empieza a latir con fuerza. Todo el esfuerzo de tantos meses estaba a punto de irse por la borda. El alcaide grita, revisen cada rincón de su celda. El guardia revisa cada cosa en la celda de Morris. La ropa, la cama, todo. Pero Morris no era un ladrón común. Él era un genio. Había planeado todo tan perfectamente que, incluso cuando el guardia movió la maleta justo del lugar donde Morris había hecho el túnel, no vio nada. Porque Morris había construido una pared falsa de cartón y la había pintado de tal manera que parecía completamente real. El alcaide se va de regreso con las manos vacías. Si te impresionó la inteligencia de Morris, no olvides darle like al video. Al día siguiente, en el desayuno, Wolf vuelve a amenazar a Morris. Morris, con la cabeza fría, le dice, tienes razón. Esta noche será mi última noche aquí. Wolf piensa que Morris tiene miedo, pero no sabe lo que Morris está a punto de hacer. En cuanto oscurece, comienza la operación. Esa noche, Morris, John, Clarence y Charlie decidieron salir cada uno por la ventilación de su celda y reunirse en el techo. Morris logró salir. John y Clarence también lograron salir, pero Charlie. En cuanto Charlie llega a su ventilación, se le hielan las manos y los pies. Empieza a ponerse nervioso. El miedo se apodera de él y se queda sentado en su celda. Arriba, en el techo, los tres amigos esperan a Charlie durante bastante tiempo. El viento soplaba fuerte. El peligro aumentaba. Cuando se dan cuenta de que Charlie no va a venir, con el corazón pesado, deciden dejarlo atrás y seguir adelante. Mientras, ante los ojos de Charlie, la puerta de su libertad se cerraba, y por otro lado, los tres, conteniendo la respiración y esquivando la luz de los reflectores, logran llegar al borde del edificio. En ese momento, Charlie, sentado en la celda, recobra el sentido. ¿Qué estoy haciendo? Reuniendo valor, sale por el conducto de ventilación y llega hasta el techo, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Los otros tres ya se habían ido y Charlie, solo, no podía alcanzar esa altura. Las lágrimas empiezan a correr por sus ojos. Un momento de retraso le arrebató toda su vida. Por otro lado, los tres se cuelgan de una tubería y, desafiando a la muerte, logran bajar hasta el suelo. Evitando la mirada del guardia en la torre, cruzan la última y más alta pared de la prisión, es decir, la cerca. Ahora, entre ellos y la libertad, solo quedaba ese mar frío y feroz. Los tres corren hasta llegar a la orilla del agua. Sacaron sus impermeables y empezaron a llenarlos de aire con la boca para fabricar una balsa, es decir, una especie de bote. Estaban jadeando. Les temblaban las manos por el frío, pero no se rindieron. Finalmente, la balsa se infló y se adentraron en esas aguas oscuras. Luchando contra las olas, desaparecieron en la oscuridad. Alcatraz perdió. Morris ganó. A la mañana siguiente, a la hora de despertar, el guardia viene a revisar cada celda. Cuando llega a Charlie,
Charlie estaba allí de pie como un muerto viviente, sumido en el arrepentimiento. El guardia va a la celda de Morris. «Levántate, Morris, no hay ningún movimiento». El guardia entra enfadado y grita: «Te dije que te levantaras». En cuanto agarra el cabello de Morris y tira, la cabeza de Morris se separa del cuerpo y queda en la mano del guardia. El guardia grita de terror. Ve que no es Morris, sino un muñeco falso. Se queda completamente desconcertado. Las sirenas empiezan a sonar por todo Alcatraz. ¡Bú, bú! La noticia se esparció como el fuego. La prisión más segura del mundo había sido vulnerada. El alcaide se vuelve loco, hace todo lo posible, mueve cielo y tierra para encontrarlos. Se despliegan helicópteros, botes, todo. El alcaide no puede creer que alguien haya escapado de su prisión. Él supone que los tres se ahogaron en el agua. ¿Pero dónde están los cuerpos? El alcaide está sentado desesperado en la orilla del mar. La gente del cuartel general le está gritando. De repente, el alcaide ve algo en el suelo. Allí, entre las piedras, estaba la flor favorita del perro. Ese era el mensaje de Morris: estamos vivos y hemos ganado. El equipo de búsqueda nunca encontró sus cuerpos. El alcaide, para salvar su reputación, hizo que se redactara un informe falso diciendo que se habían ahogado. Pero el mundo sabía lo que realmente había pasado. Justo un año después de este incidente, la prisión de Alcatraz fue cerrada para siempre, porque Morris había demostrado que ningún muro puede encerrar la determinación humana. Así fue como Frank Morris se convirtió en ese genio criminal del mundo, cuyo secreto aún está enterrado en las olas del mar. Amigos, ¿ustedes creen que Morris logró sobrevivir? Cuéntenos en los comentarios y, si les gustó esta historia, por favor denle like al video y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.